a un programa más de Mujer Tu Voz Cuenta. Gracias a cada una y a cada uno de ustedes que están como cada jueves pendiente de conectarse a través de nuestras redes sociales. Hoy, como siempre, una invitada de lujo, hasta que por fin se me dio tenerla de invitada, y es una persona muy especial, al cual admiro muchísimo, y vamos a estar hablando con ella sobre su profesión, sobre su vida y por supuesto esa admirable como mujer. Vamos a estar explorando con ella el día de hoy, así que gracias como siempre a todo nuestro equipo de Mujer Tu Voz Cuenta, a Diva Beauty Salon, que nos permite una vez más estar aquí transmitiendo para ustedes. Sin más preámbulos, les presento a la subinspectora Indira Evans, quien hoy pues estará y nos está haciendo el honor de estar en esta entrevista de Mujer Tu Voz Cuenta. La conoceremos un poco más y sobre todo conoceremos su rol como mujer dentro de esta institución policial. Bienvenida, subinspectora. Gracias por la invitación, y sí, qué bueno estar aquí con ustedes y con todos sus amables televidentes, ¿verdad? Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Tenemos ya más de un mes de estar tratando, pero obviamente entendemos que por sus labores es bastante complejo, y obviamente cuando tiene libre, pues busca a la familia, ¿verdad? Así que es muy entendible. Gracias a usted, gracias a sus superiores que le han permitido el poder estar el día de hoy. La subinspectora Indira Evans se ha caracterizado aquí en el municipio de Tela porque dentro de su labor la hemos conocido como relacionadora pública de la policía, aunque ahora pues ya hay una nueva persona, ¿verdad? Siempre ella es muy cercana con los medios de comunicación, también muy cercana con las organizaciones de defensoría de derechos de los niños, niñas, mujeres, ¿verdad? Y jóvenes. Así que es una mujer con la cual pues hemos, en cierto punto hemos estado pues relacionadas en el municipio de Tela en los últimos meses. Inspectora, pues no me queda más que comenzar con la pregunta de rigor aquí en Mujer Tu Voz Cuenta, y es: ¿quién es Indira? Bueno, Indira es una persona, una niña que nació en el Progreso Lloro. Soy orgullosamente progreseña. Estudié en una escuela Policarpo Bonilla, que era de la Tela. Éramos beneficiados porque soy hija de una señora que trabajó por muchos años en la Tela, y entonces éramos beneficiados de esa educación de alto rendimiento, ¿verdad? Creo que toda la gente que estudió en esa escuela, en esas escuelas, ¿verdad? Porque tenía varias escuelas, la Tela, Railroad Company, fuimos beneficiados con esa educación. Y estudié en el Instituto Notre Dame, para mí uno de los mejores colegios que tuvo el Progreso, formada ahí con las monjas, ¿verdad? Y bueno, terminé mi secundaria y luego me mandó mi mamá a estudiar a Tegucigalpa, para que yo me graduara, saliera del pueblo, como dicen, a conocer, a estudiar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Allá me gradué de licenciada en periodismo en principio, luego ingresé a la policía, y luego continué dentro de la policía. Bueno, tengo muchos cursos, bastantes cursos, y también mi otra carrera universitaria, que es Derecho, pero aparte también tengo algunos cursos especialistas, ¿verdad? Saqué un posgrado en violencia de género, y tengo también, estuve estudiando el Programa Nacional de Facilitadores Judiciales para instruir a los facilitadores judiciales. Entonces, a raíz de todo esto y mis trabajos que hemos hecho con organizaciones, trabajamos en la creación de Ciudad Mujer, por ejemplo, ¿verdad? También tenemos documentos, protocolos de atención a las víctimas de violencia doméstica e intrafamiliar en aquel momento, y se llama maltrato familiar, y también trabajamos en un prontuario para que sea más digerible el tema de la violencia hacia las mujeres. Entonces, esa es Indira.
Y como ustedes ven, ya han escuchado, pues una mujer con mucha preparación y sensibilización. Es una mujer muy sensibilizada, no solamente en estudios, sino que puesta en práctica. Y ya vamos a hablar sobre cada una de esas cosas que nos acaba de hablar, de su vida como licenciada en periodismo, como abogada, como policía. Pero vamos a seguir conociendo un poco más sobre esa niña progreseña, sobre esa niña que salió, ¿verdad?, del progreso. Y la siguiente pregunta es esa. En estos momentos, Indira, no voy a preguntarle edad, pero ¿cuál es el recuerdo de su niñez, su infancia o su adolescencia que más guarda, que dice usted, quiero llevarlo conmigo siempre y a mis hijos, a mis nietos, hablarle de ellos, que estén siempre en mi memoria? Con mi madre, que era la que, nosotros somos 3 hermanos, mi papá, yo soy la única hija y la menor, ¿verdad? Así que mi mamá de alguna manera me tenía como más ahí, ¿verdad? Y soy la última, entonces solo estaba un hermano mayor que era hijo de mi mamá nada más, pero mi papá obviamente cuando se casó con mi mamá lo adoptó y lleva el apellido, o sea, solo estamos los dos, solo somos 2. Entonces yo fui atleta, o sea, jugué baloncesto. De los recuerdos que tengo sobre todo de las acciones que teníamos con mi mamá y mi papá. Mi papá conducía su carro, veníamos a Tela, por cierto, y mi papá se iba a pescar al muelle cuando estaba bueno en aquel tiempo, y luego mi mamá traía la estufa, venía con esa estufa de gas, de esas grandes, de las que tienen 4 hornillas, y ahí freía el pescado y nosotros aquí comíamos en Tela, que mi mamá hacía. Así que ese es uno de los recuerdos que yo siempre tengo en mi mente. Y aparte porque mi mamá, cada vez que le pagaban, los que eran los 15, también salíamos a conocer todos los restaurantes que podían existir en Progreso, y si no, íbamos a La Lima. Entonces son de los recuerdos que siempre le gustó mucho viajar a ella, así que no mucho a mí, pero ella nos llevaba. A nosotros teníamos esa costumbre de salir a comer siempre, que ella recibía su pago, y salíamos a comer. Entonces, cuando usted fue ya enviada aquí a la ciudad de Tela, esos recuerdos vinieron a mi mente. Vinieron. Sí, recuerdo mucho que era un poco temeraria. Alguien le contaba la vez pasada que yo más de alguna vez me lancé de ese muelle ahí, ¿verdad? Y ahora yo evito que cualquiera lo haga porque, pero yo entiendo que la juventud es temeraria, y lejos de señalarlos y hasta satanizar las acciones que ellos hacen, más bien hay que orientarlos y decirles si es que lo logran y llegan a viejos, van a recordar esto un poco con hilaridad, pero que también deben de pensar el temor o el dolor que le pudieron haber causado a sus padres o a sus madres, ¿verdad? Pero sí lo hice, me lancé más de alguna vez de ese muelle, pero obvio no lo volvería a hacer. A esta altura de la vida, no, obvio no. Pero sí sé que le gusta muchísimo, sé que cuando le toca los patrullajes, pues adora estar en ese lugar. Sí, voy al muelle, todo en las madrugadas, me gusta mucho ir al muelle, las olas, el sonido que hace las olas del mar cuando llega a la playa, me genera como paz, me gusta, y siempre hago el respectivo video esa hora, lo publico en mi post para que la demás gente también o le guste o le dé envidia, cualquiera de las dos cosas. Creo que yo disfruto mucho. Definitivamente, eso. Bueno, qué bonito, y es algo de alguna de las cosas que ha mencionado que compartimos, porque a mí el mar también me gusta observarlo. Sí, ¿verdad? Me gusta siempre, y es un relajante natural que no tiene ningún costo y uno lo puede ir a disfrutar. Sí. Y de los recuerdos de tristeza, de ese día o ese momento en que usted dice, no quiero volverlo a vivir. El día que mi mamá murió. Ya murió su madre. Sí.
Ese día, bueno, creo que la pasamos muy mal, fue en pandemia. A raíz de que mi mamá enfermó, me dieron el traslado. Yo estaba haciendo en Tegucigalpa, pero a raíz de la enfermedad logré el traslado. Estábamos en pandemia, así que pudimos hacer un poco para venirme yo a cuidarla a ella y era muy cercana. O sea, yo fui siempre muy cercana con mi mamá. O sea, los males míos, mi mamá los conocía y a veces hasta nos reíamos porque a veces le decía yo, los novios de míos parecían novios de mi mamá y no los míos. Mi mamá estaba, mira, que ahí me llamó, que no sé qué. Y le digo, mamá, es que yo deseo, yo ya no, o sea, que no, ya no quiero nada. No, pero es que mira, que no sé cuánto. O sea, de los novios enamoraban más a mi mamá que a mí. Entonces yo decía, bueno, pues allá usted, no sé si le quiere hacer caso a ese, pero yo ya no. Entonces así era un poco divertido esa parte con ella. Todos los males que yo vivía o las cosas buenas las compartíamos con ella. Entonces ella siempre contó mucho conmigo y yo también conté con ella porque pues éramos solo ella y yo de mujer dentro de la familia y me apoyó siempre, me dio el estudio, anduvo conmigo, participó en todos los eventos de mi vida. Entonces el dolor más grande que yo viví fue y que lastimosamente por pandemia no la pudimos nivelar. O sea, fue impactante para nosotros. Aún así, siendo yo de la policía, me permitieron estar en el entierro, que a otras personas no se lo permitieron. Entonces a mí me permitieron que parte de mi familia, mis sobrinas, nos acompañaron ahí, mi hija también estuvo ahí, nos permitieron entrar al cementerio a darle cristiana sepultura a mi madre, pero eso fue difícil. Sí. Pero dentro del dolor queda esa satisfacción, ¿verdad? De que siempre estuvo con ella en todo momento y aún pese a las circunstancias estuvo también ahí, ¿verdad? Sí. Estuvo dándole y tiene muchas historias, muchos recuerdos que comparte con su hija. Sí, también. Con su hija, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, creo que nadie está nunca preparado para las pérdidas. En mi caso, pues, mi madre continúa con vida a la distancia. Perdí a mi padre, ¿verdad? Y en este caso, mi padre era el más cercano a mí, entonces entiendo perfectamente el sentimiento y el dolor y que está muy reciente, apenas hace 5 años. Sí, difícil. Apenas hace 5 años todavía. Yo no voy casi a la casa por eso, porque sí. Yo que me heredó a mí ella, lo que tanto le costó construir y yo no voy. Pero cuesta. Hay que seguir cuidando lo que tanto... No, me toca cuidar a mi hermano porque mi hermano mayor, el que mi papá adoptó, era el hijo de ella y él tiene una discapacidad visual y entonces somos los únicos dos y entonces nos cuidamos. Entonces cuando nos miran, él es blanco y yo soy la morena, ¿va? Entonces son hermanos de verdad. Sí, entonces yo lo cuido. Lo cuido. O sea, lo cuido a la distancia y lo dejo que se cuide también, porque mi mamá a veces lo tenía como muy, que él no quería. Que no se valiera por sí, usted. Pero ahora ya él aprendió en su edad, porque él es mayor que yo. Entonces, ahí está defendiéndose él solo y allá yo necesito tal cosa, entonces sí, pero me cuesta. Es difícil para mí estar ahí. Sí, estar ahí. Ya entrando en materia, en cuanto le escuchamos de que se fue del Progreso a estudiar a la universidad, ¿cómo decide, una vez siendo periodista, cómo decide ingresar a la Policía Nacional? Entrar a la Policía Nacional fue más bien cumplirle un deseo a mi papá. Mi papá toda la vida quiso ser, si no policía, formar parte por lo menos del ejército. En su época mi papá quiso ser, que lo reclutaran y hasta se ponía enfrente y nunca lo reclutaron. Era porque él era hijo de extranjeros.
Entonces él nunca No pudo optar sí, nunca lo reclutaron y entonces toda la vida fue su sueño, formar parte de seguridad y eso, pero nunca lo logró. Entonces en parte era eso. En realidad no era no era mi gusto de llegar a ser policía. Sino que estábamos en una plática, ya yo había terminado mi carrera de periodismo y estábamos un grupo de amigos, los periodistas somos así, siempre nos seguimos reuniendo. Estaba en la escuela de periodismo, en la universidad, y llegó una compañera, amiga nuestra, y nos dijo, están reclutando, en ese momento se iba a crear la Dirección de Investigación Criminal. Entonces, están reclutando, ustedes, anótense, que no sé qué, y entonces varios en ese momento nos inscribimos, pero por así, como en broma, así, sin pensar en algo más. Sin embargo, yo sí creía que era importante, yo ya venía en mi mentalidad de que la justicia, ¿sabe? El idealismo que uno tiene, ¿verdad? De luchar contra la justicia. Miraba mucha tele, debo decir, también, ¿va? Entonces, eso ideales. Sí, creíamos en que podíamos hacer algo y entonces ya nos fue gustando y pues nos reclutaron ahí, nos llamaron, pasamos por un proceso en donde en la vida creo que se volvió a repetir ese proceso de los primeros agentes de investigación criminal que tuvo Honduras, que fue de la Dirección precisamente de Investigación Criminal, que era adjunta al Ministerio Público. Nos investigaron, vinieron hasta acá. Mi mamá recuerdo que me llamó y me dice, ¿qué hiciste vos? ¿Qué hiciste? Y le digo, ¿de qué? No, que aquí andamos los de la policía investigando. Entonces yo hasta ese momento yo no sabía que yo ya me habían captado ya, ¿verdad? Entonces, bueno, así comienza mi recorrido dentro de la policía y fuimos entrenados por un equipo de ICITAP, que era de los gringos, y también por un equipo conformado por israelitas, los guerreros de allá del oriente. Entonces los israelitas nos capacitaron, nos entrenaron y luego salió este grupo de agentes de la DIC y creímos, ¿verdad?, en que podíamos hacer un cambio. Éramos idealistas, algunos sí logramos hacer eso, mucho trabajo de investigación, se lograron éxitos y lastimosamente otros se cogieron otros caminos que creo que ya mucha gente conoce, ¿verdad?, lo que ocurrió y que pues nadie pudo prever esta situación. Sin embargo, muchos todavía han quedado varios que con honestidad, que son honestos y que le han dado a la sociedad frutos positivos para poder continuar luchando contra el crimen en el país. ¿Cómo logra Indira mantener un balance entre el periodismo, ser abogada, ser subinspectora? ¿Cómo logra que estos tres roles profesionales puedan caminar? Porque el periodista somos muy curiosos, hablamos mucho, somos más impulsivos. El abogado es más cauteloso y un policía debe ser neutro. ¿Cómo hace Indira para manejar esos tres roles en su día a día? Yo creo que, y aunque hay gente que quizá va a disentir de mí, creo que tiene que ver con mi signo zodiacal. ¿Cuál es su signo? Soy Géminis. Ah, ok. Entonces los Géminis dicen que somos duales. Duales. Entonces, es un tanto complicado un poco mantener esas tres cosas ahí juntas y diferenciar, pero yo tengo claridad mental en algo. Yo soy policía y lo demás me suma a este rol que yo tengo, que soy policía. Yo creo que los periodistas tenemos un poder de convencimiento bárbaro y podemos hacer esa incidencia positiva y también podemos ser negativos. Podemos generar un conflicto donde no lo hay. Podemos incluso orientar a las personas para que cometan un delito. Entonces, quizás yo digo, y la labor que realmente desempeña un periodista es a veces no se considera como tal y es importantísima.
O sea, los periodistas generan opinión. O sea, son personas que pueden manipular todo un ambiente en un lugar determinado. Tienen un poder, o sea, que a veces no se dan cuenta de ese poder. Entonces, es una gran responsabilidad ser periodista. Comunicar algo a través de un medio es muy importante. Entonces, con eso, basándome en eso, yo creo que me suma a mí el hecho de que tener esa relación con los compañeros, independientemente que sean licenciados, no sean licenciados, que sean comunicadores, que ellos están dedicados a eso, que se haga con responsabilidad, ¿verdad? La idea es esa, hacerla con responsabilidad. Entonces eso me suma. Y sumado a que puedo orientar a través del conocimiento que tengo en derecho, usted ve, todo suma. Entonces eso me colabora a mí para que yo, en vez de estarme peleando con alguien, hacerle entender, no es a la fuerza que vamos a hacer entender, pero sí con argumentos, porque siempre pienso yo que aquella persona que agrede es porque sin argumentos se queda. Entonces tenemos que aprender a argumentar, porque posturas podemos tener varias, pero esa postura la tenemos que defender con argumentos válidos, ¿verdad? Las opiniones podemos también tener variadas, pero no quiere decir que lo que yo opine sea la verdad o tenga la razón, ¿verdad? Pero debemos de tender a negociar esa disque verdad, ¿verdad? Porque es una verdad dependiendo de dónde yo lo vea. Es subjetivo. Sí, entonces, pero podemos negociarla, es decir, la persona me puede estar diciendo algo, bueno, a un término medio. ¿Qué podemos hacer si en grupo pensamos una idea para mejorar algo? Bueno, juntémosla y podamos hacerlo. Es difícil llegar a ese nivel de entendimiento, es difícil, porque creo que a veces nuestro propio ego no nos permite escuchar a alguien más, y los periodistas somos así, y se lo digo por experiencia propia, ¿verdad? Somos así. Lo sufrimos en los chats. No, o sea, ya sabemos que somos especialistas en que, porque nos decía siempre, me acuerdo que había un señor que era bien todólogo, pero docto sobre todo, y decía, es que ustedes los periodistas, porque él obviamente tenía su rollito con los periodistas, con nosotros, es que ustedes los periodistas, decía, tienen, dice, conocimiento de un mar y profundidad de un charco, decía. Entonces decía yo, señor, digo yo, así como es la cosa, pero tenemos esa capacidad, luego, de hablarle de todo, aunque usted diga eso, porque sí tenemos esa capacidad, pero era difícil hablar con él. ¿Cuál ha sido el mayor reto siendo mujer en un medio o una institución que hasta hace algunos años se consideraba netamente de hombres? ¿Algún que usted diga, sí me costó llegar hasta donde estoy? Sé que está en vías de ascenso, sé que usted pretende seguir creciendo y sé que lo va a lograr, pero ¿cuál ha sido el mayor reto que usted ha dicho, uy, siento que aquí me quedo, que aquí ya no puedo? Como usted bien lo dijo hace un momento, la Policía Nacional fue creada para hombres y por hombres. Y ha sido un tanto difícil que la mujer ocupe espacios de toma de decisión, porque desde 1977, eso lo dice la historia, ya las mujeres formaban parte de la policía, ya tenía un escuadrón femenino que estaba aparte. Después vinieron algunos cambios y empezó ya que teníamos que estar combinados, hombres y mujeres, por el tema también del Código Procesal Penal, donde a usted le dice que la mujer debe ser registrada por otra mujer, puntualmente lo dice. Entonces ya teníamos que incorporar las mujeres dentro de los patrullajes. Entonces a raíz de eso pues se veía, y tuvimos una cantidad de mujeres que no querían ingresar porque hay antecedentes donde la mujer policía vivía mucho acoso. No había quien la protegiera, y cuando la mujer levantaba su voz pues era triplemente borbandeada hasta por los mismos compañeros y compañeras, solas, ellas no hallaban qué hacer. Se dieron muchas situaciones, no solamente en la policía, debo decir que en el otro lado también, solo que aquellos se callan y nosotros no, ¿verdad? Pero el acoso ha sido uno de los factores determinantes para que muchas mujeres no quisieran ingresar a la policía. Hoy, aquellas que sufrieron, como yo, porque si en mi momento, toda mujer
que ingresó a la policía, independientemente si era bonita o era fea o lo que sea, vivió un acoso, un tipo de acoso. Y lidiar con eso no es fácil, hay que estar bien empoderado uno para no sucumbir a estas situaciones. Porque no se entiende el ejercicio desigual de poder, no se entiende. Y los jefes, las personas que están con este grado acá, a veces ellos dicen, no, eso no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque ya sabemos en qué sistema, la sociedad cómo les permite a ellos sí y a nosotros no. Entonces, y hacerle entender incluso a esa cipota que un día dijo, voy a cambiar mi vida, voy a salir de este lugar, y la policía es una gran oportunidad. Llegar a que una persona de estas se fije en ella, pero no para poderla apoyar, sino para lo que usted y yo podemos imaginarnos. Entonces, hacerle a ella, pero eso requiere trabajo, eso requiere empoderar a esta niña, no desde hoy, no en el momento que llegue la policía, sino que antes de que llegue la policía. Entonces, esa ha sido una situación bastante complicada. Sí, porque recuerdo hace algunos años cuando se comenzó el proceso de que tenían que ya ingresar, practicar igual que tanto en la policía como en las Fuerzas Armadas, se dieron muchos casos. Por supuesto, casos de abusos, casos, bueno, una infinidad de casos, y siempre se ha dicho, bueno, si quieren estar aquí tienen que aguantar, ¿verdad? No midiendo ni sus palabras ni sus fuerzas. Entonces, esa ha sido y sigue siendo, ¿verdad? Una gran debilidad de nuestro sistema, porque como usted lo dice, no todas estamos preparadas para soportar. Hay quienes pues han terminado no solamente saliéndose, sino que también optando por otras situaciones de vida. Sí. Difícil. Ahorita yo le preguntaba a usted sobre los retos, pero también está la otra parte. ¿Cómo cree que el ser mujer, usted ha podido cambiar o ha podido usted de alguna manera influir por ser mujer en algún momento dentro de la institución, con sus compañeros? Ese mensaje que acaba de dar, ¿cómo lo da o cómo ha sentido que lo reciben los compañeros que están con usted, en este caso hoy en la Metropolitana? Fíjese que yo he sentido que de pronto los nuevos grupos de policía que tienen el nivel, ahora se exige el nivel de secundaria completa, entienden un poquito más. Y para la muestra un botón, no hace mucho tiempo era difícil que el policía viniera y atendiera a una persona víctima de violencia doméstica. Siempre recuerdo yo que las mujeres se quejaban, porque yo participé muchos años en reuniones con la Comisión Técnica Interinstitucional contra la Violencia hacia la Mujer, que después cambió hacia la violencia de género. En Tegucigalpa estuve 11 años trabajando en esa unidad. Tuve bastante cercanía con las organizaciones de mujeres. Entonces la queja mayor era de las mujeres, era que venía el policía y de pronto le decía, es que de seguro usted no le hace lo que le pide, empezaban a hacer comentarios que lejos de apoyar a la mujer, más bien la revictimizaban. Entonces, si usted se fija hoy por hoy, este grupo de policías que ya tienen un nivel de secundaria completa, ha cambiado un poco el discurso, y nosotros, los que ya tenemos algunos años, estamos ahí señalando. Por eso yo siempre aquí hago hincapié. Vamos a hablar antes de mi persona y después de mi persona, porque soy un poco así, soy intensa en el tema, y mal haría no hacerlo. Porque conociendo cómo hemos sido y de los que se nos ha acusado que incluso no le damos importancia al tema de violencia contra la mujer, aun y cuando muchos compañeros perdieron la vida cuando fueron a enfrentar un tema de eso y fueron asesinados por esa pareja que violentaba a la mujer. Entonces ya hemos perdido varios compañeros policías por eso, porque no es una violencia doméstica. Ahora yo creo que ellos ya saben la peligrosidad de una persona que es agresor. Así es. Entonces, ante eso ha habido un cambio estructural, no ha sido fácil, como le dije, 11 años de mi vida lo dediqué a eso,
trabajando en documentos, dando capacitación. Yo di 3 años, fui catedrática de la Academia Nacional, tengo frutos acá, ¿verdad? Tengo ya funcionarios, inspectores, hasta subcomisarios, comisarios que recibieron esa capacitación de parte mía. Yo daba procedimientos policiales en atención a las víctimas de violencia. Soy especialista en la ley vigente actual de la ley contra la violencia doméstica. O sea, conozco la ley. Y basada en esa ley, nosotros hemos hecho algún documento para que los compañeros, ellos puedan revisar y puedan saber cuál es el procedimiento que tenemos que hacer. Entonces, creo que ha habido un cambio, no porque haya venido aquí, sino que ha habido un cambio dentro de la misma policía. E incluso esa reforma del artículo 4 vino a validar todo lo que nosotros habíamos estado haciendo. Bueno, en el caso particular, ¿verdad? Nosotros trabajamos con la policía desde hace como, ¿qué le diría? Hace como más de 12 años, cuando comenzaban aquí en Tela a formarse las mesas de seguridad. Mesas de seguridad, sí. Las mesas de seguridad, cuando se comenzó a hacer lo de la policía comunitaria, el traspaso de policía comunitaria. He trabajado muy de cerca con la policía. Creo que los últimos 2 jefes es con los que yo no he tenido contacto porque nos hemos enfocado en otras áreas, ¿verdad? Trabajamos muy de cerca con la policía en el tema de la no victimización a jóvenes, porque antes de todo este proceso miraban a un joven anduviera con uniforme o sin uniforme y era detenido, subido a la patrulla y era todo un caso, y los que nos están viendo lo saben y usted también lo sabe cómo era. Entonces tenemos muchos años trabajando muy de cerca con la policía. Luego, pues, hace 10 años fundamos a Young Leaders, que junto con la policía trabajamos con organismos internacionales, siempre afianzando ese proceso. Entonces, yo entiendo muy bien todo lo que usted me ha explicado, lo hemos vivido el de tener agentes que no quieren tomar la denuncia, hemos vivido agentes que debajo de un carro no quieren atender a una mujer media moribunda. Entonces sí sé que no es un trabajo fácil. A mí siempre me han puesto aquí como la defensora de la policía, aunque últimamente no soy tan defensora. No, siempre con la policía nos hemos llevado muy bien, inclusive con la Dirección de Comunicación Estratégica de Tegucigalpa mantenemos una muy buena relación, porque a veces no nos podían solucionar en Tela, entonces había que llamar hasta Tegucigalpa, porque mire, tenemos esta situación. Recuerdo creo que en pandemia fue, o un año después de pandemia, que a uno de mis camarógrafos me lo llevaron detenido, ahí realmente por discriminación, lo manejamos nosotros de esa manera, por discriminación, porque era persona joven, garífuna, vestimenta, un montón de situaciones, pero gracias a Dios en aquel entonces el comisionado Mesa era el que estaba en la dirección estratégica, pues nos ayudó. Yair Mesa. Exactamente, que lo entrevisté en muchas ocasiones, siempre nos daba entrevistas. Súper amable, súper accesible. Entonces nosotros hemos crecido y hemos estado apoyando siempre a la policía. Como le digo, los últimos años, porque me he retirado públicamente de los medios de comunicación. Siempre tengo contacto en los medios, siempre estoy trabajando en los medios, pero ya desde otra trinchera. Es válido, hay que ir avanzando. Exactamente. No puedo estar en la calle, sí, nos ha tocado. Sí. Yo soy comunicadora, profesión docente, ¿verdad? Los docentes y los comunicadores tenemos esa particularidad que nos podemos... Pero sí he visto crecer a la policía, tengo muy buenos relación de amistad con ex jefes de aquí de Tela, que ahora están en diferentes lugares de Honduras, y siempre me dicen, ¿cuándo va a venir aquí a capacitarme a estos muchachos? Pero me ha alegrado muchísimo saber cómo ha avanzado la policía en los temas de capacitación. Y yo siempre lo digo, no solamente es capacitar, la capacitación siempre es un 20%, el 80% es la actitud.
Por supuesto. Siempre la actitud. Pueden usted recibir 20,000 capacitaciones y si usted no quiere cambiar, no quiere aprender, no lo va a hacer. Siguiendo con el tema de ser mujer, en algún caso de los años, ¿cuántos años tiene de ser policía, Indira? 28 años, pero he tenido otras asignaciones. Hasta diferentes. Sí, yo fui directora de la cárcel de mujeres y entre otras cosas dentro de la misma policía. Entonces no solamente he estado acá, este campo más bien es distinto porque cuando fui de la DIC pues no caminamos uniformados así. Sí, andaban de un poco de civil. Y después cuando fui directora de la cárcel de mujeres pues tuve mi tiempo allá, luego salí, estuve allá en género, allá viendo ya de lleno el tema y luego vengo acá ya como oficial y estoy, o sea que son varias etapas. En estos 28 años, su intuición femenina, esa que nadie cree, pues los hombres no creen, pero nosotras estamos totalmente seguras que existe. Existe, claro que sí, existe. ¿Ha ayudado o ha dicho usted, ha impactado o ha logrado algo, ha solucionado en algún momento esa intuición? ¿La ha llevado a la práctica en algún momento de su carrera? Sí, en investigación criminal sobre todo. En investigación criminal uno desarrolla, todos, los hombres y las mujeres pueden desarrollar este tipo de intuiciones, pero eso se hace con la práctica. Nosotros, hay muchos investigadores que ya pueden solo con ver a aquella persona pueden emitir ciertos juicios, ¿verdad? Y estar bastante acertados. Entonces, y la intuición femenina generalmente en los temas de investigación, las mujeres somos más agudas que aunque se enojan los hombres, pero eso es la verdad. A veces la mujer que está bien compenetrada en el tema de investigación es aguda. Entonces sí, desarrollamos buenos casos y me jacto de alguno que otro, ¿verdad? Pero como yo les digo, la vieja guardia somos nosotros, los de aquel grupo, ¿verdad? Que estábamos compenetrados en el tema y realmente luchábamos porque se hiciera justicia. Hicimos buenos casos de investigación. Y es que creo que siempre la vieja guardia, no sin menospreciar, ¿verdad? Pero es que siempre que algo se comienza como con mucha tacto, con mucha pasión, y usted lo dijo al principio, cuando ustedes los organizan, hay muchas instituciones y organizaciones ahí capacitándolos y fueron seleccionados de una manera diferente a como se hace hoy en día, ¿verdad? Porque yo le comentaba a usted antes de comenzar el programa que antes, como no habían redes sociales, no habían correos electrónicos, ni habían celulares, antes eran pruebas de admisión, antes era una situación de que recuerdo yo que venían a Tela a hacer las pruebas escritas, pruebas físicas, luego eran publicados en el periódico, porque como no había a dónde llamar, entonces se publicaban en los periódicos, y era como que aquellos que eran seleccionados era como algo más selecto, como, sí, por supuesto. Vamos a decirlo así, lo mejor de lo mejor, por así decirlo. Y así lo creímos. Y así lo creímos. Yo lo sigo creyendo. Ya nosotros los israelitas nos metieron eso en la cabeza también. Exactamente. Tremendo. Sí, y conozco a muchos subcomisarios y comisarios que hoy en día ejerzan todavía en la policía. Por ejemplo, a nuestro querido Alexander Olivera, que estuvo en Israel, o sea, él estuvo en Israel capacitándose, y así hay muchos que tienen esa formación y que creen mucho, y que aquí en Tela han dejado huellas positivas, ¿verdad? Porque así hay otros que mejor ni los mencionamos, pero sí, aquellos que han sido formados de la manera en que usted ha sido formada, sí se nota, ¿verdad? Entonces, el reto para ustedes que están en esa formación, que tienen esas convicciones, es poder llevar el mensaje. Sí. Eso, ¿qué tan fácil o qué tan difícil ha sido en estos 28 años? Es que a veces tiene que ver con la política interna que hay dentro de la institución, y recuerde que la DIC
y luego se convierte en Dirección Nacional de Investigación Criminal y luego Dirección General de Investigación Criminal, pasa por todo ese proceso y finalmente es desaparecida para crear una Dirección Policial de Investigaciones. Entonces, eliminar todo esto y comenzar de cero no es fácil. El investigador no se hace en un aula, se hace en calle. Entonces, el proceso en campo. Entonces, en los procesos de la investigación no han sido fácil, hay más tecnología, pero hay menos experiencia. Entonces, es una debilidad. Porque yo entiendo lo que pretendió hacer el directorio en ese momento, y era cortar de raíz el mal, un mal entronizado. Y que estaba bien, o sea, yo digo, los niños, los hipotes nuevos de aquí a 6 años, de aquí a 7 años van a tener esa experiencia y van a poder tener uso de la tecnología que nosotros no tuvimos en el momento, pero el crimen evolucionó, ¿verdad? Aunque la técnica de investigación pueda ser la misma, la evolución del crimen o del delito, mejor dicho, es distinta. Entonces, yo por eso les digo, jamás voy a decir que lo que yo hice era mejor que lo que hacen los hipotes de hoy. ¿Por qué no? Porque ellos están enfrentando un delito distinto, varios delitos distintos. Si usted ve que ahora hay catálogos de delitos, antes no pasábamos de robo, homicidio, y los derivaditos de esos, hurto, apropiación indebida, delitos bagatela, no pasábamos de eso, no nos perdamos de eso. A raíz del crimen organizado hay una gran variedad que se han tenido que crear protocolos, como el protocolo de Palermo, o la Convención de Palermo, mejor dicho, que enmarca todo el crimen organizado y todos los derivados, trata de personas, tráfico de droga, delitos internacionales. O sea, hay una gran gama, ¿verdad?, dentro de por eso el protocolo, por Convención de Palermo es amplia, tiene como 16 ítems y casillas donde le va describiendo los delitos y cómo son los transnacionales, que son los más difíciles de perseguir. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros? Hemos sido permeados, por decir algo, por el crimen, ¿verdad?, organizado, que se nos entronizó, que se nos desborda, que también la sociedad como tal está dañada, ¿verdad? Porque recordemos de dónde nos vienen. Dice, no, es que ya la institución tal está comprometida, está dañada, lo que sea. O sea, pero ¿de dónde viene esa persona? De la misma sociedad. Entonces la sociedad como tal está dañada, y si nosotros recuperamos ese que ya venía dañado de esa sociedad, ya es algo y es una ganancia para la sociedad como tal, porque como dice alguien, es un delincuente menos, a pesar de los hate que nosotros tenemos a diario en nuestras redes sociales, porque tenemos un ataque de manera permanente, continua y ¿cómo se llama? Y esquematizada. Y mire que, hablando de eso, casi respondió la siguiente pregunta, pero la vamos a ampliar un poco. Para usted, para Indira y las personas que nos ven, ¿cuáles son esos valores que debe de tener un oficial, una persona que está dentro de esta institucionalidad? Porque si bien es cierto, y lo ha dicho y lo vamos a hablar dentro de unos momentos, la policía hoy con las redes sociales es la más atacada, pero es que a mí me enseñaron que lo malo se repite 100 veces, lo bueno solo 10. Entonces ahora con las redes sociales pero o una. No, y a los medios, por ejemplo, en el caso de Telemar, cuando subimos una noticia positiva de la policía, de vendidos no va. Entonces es una situación que es real, sí. ¿Verdad? Pero empecemos con los valores, o sea, esos valores que para usted dice una persona que está dentro de la institucionalidad, una mujer que está dentro de la institucionalidad, en este caso la policía, estos valores deben de estar sí o sí. Debemos ser honestos, incorruptibles. Esa es la mejor bandera que nosotros debemos tener, incorruptibles. Y cuando yo hablo, yo le digo a los compañeros, lo que ellos creen que es normal, que naturalizan, que venga usted, por ejemplo, y me diga,
su inspectora, mire, tenga este fresquito, yo sé que está haciendo calor, y que usted no se vaya a molestar cuando yo le diga que no, que muchas gracias, que le agradezco, pero no, porque yo quiero que la gente entienda algo. No es esa actitud es la que todos debemos, y no es porque no queremos que la persona nos agrade, sino porque el compañero entienda que no debemos aceptar, porque hay personas que se confunden. Cada vez que me regala esa adrenalina, que según dicen ellos, le voy a regalar esta adrenalina a los compañeros policías, después, ¿cómo? Por esa adrenalina se cree con el derecho a exigir. Pues yo le doy todos los días adrenalina cuando comete un error. Entonces, yo no le debo nada a esa persona y no quiero compromiso con esa persona. Por lo tanto, para mí, un bote con agua, yo lo lamento, yo le agradezco, pero yo quiero tomar agua, yo la voy a ir a comprar con mi dinero. Yo no es que no lo quiero despreciar, no quiero ser descortés, pero es mi postura. Y así trato de mantener esa postura cuando mis compañeros andan conmigo en patrullaje. No necesitamos que los amigos, los que tienen sus negocios, nos regalen. No necesitamos regalos. De hecho, dentro de la ley dice dádivas. La ley nos dice, hay un código de ética, las dádivas, para cualquier funcionario público. Nosotros somos funcionarios públicos. Para mí, eso es una dádiva. Mire, aquí le traje un arreglito, qué sé yo, la sandía, la gallina. No, eso no puede suceder. No puede suceder. Ahora, que una institución venga y diga, vamos a agradar a los policías y les vamos a hacer en todo el grupo. Bueno, si el jefe lo autoriza, a todo el grupo. Pero a mí en particular, yo no lo acepto. Y ha sido así mi actuar desde que yo, día 1, llegué a la Policía Nacional. Desde hace 28 años. Yo no le acepto regalos a nadie. Ni regalos, ni agua, ni frescos, ni nada, a menos que esté en una reunión, ¿verdad? Y que tenga que todo el mundo coma ahí, ¿verdad? Pero de lo contrario, en la calle, no. Sí, es muy parecido a lo que yo digo. El pedir favores es un compromiso a largo plazo. Por supuesto. Y mire, soy de las personas que a N cantidad de personas, sobre todo a mis colegas periodistas y colegas abogados, les he hecho favores. Y ellos a mí no, porque tampoco le pido. A ninguna de esas personas les he pedido favores. Sí les he dicho de pronto que viremos un poco más lo de la nota que han publicado, sin querer yo, sí un poquito, decir que lo cambie, pero sí no, jamás yo le he pedido un favor. Yo creo que los que me conocen y las que me conocen, yo nunca los he llamado, he puesto mi cara por esas personas ante los compañeros, tanto los jefes como policías, aunque yo últimamente entiendo la labor de nosotros, de prevención, y evito tirarle el trabajo a ellos. Entonces trato de que si anda pando, amigo o amiga, lo lamento, pero vamos a hablar, vamos a intentar. Sí, es que no es lo mismo tapar una falta, ¿verdad? Porque yo considero, y yo siempre lo digo, si usted no anda licencia, no salga. Sí, no salga. Por favor, no si salga. Si anda licencia, no salga. Así es. Porque, aunque sabemos las dificultades que hoy en día es tener una licencia, no sé por qué nadie pasa la prueba, pero bueno, ese es otro tema y algún día vamos a tener al de tránsito aquí. Pero, volviendo al tema de la policía, ahora la policía está muy presente en redes sociales. Sí. Hay mucha presencia de la policía en redes sociales. A veces la policía aquí en tela, pero entiendo que no solo es usted, hay varios que manejan la página de la policía. A veces también la gente no entiende y nos atacan a nosotros también mucho en los medios porque las fotografías pixeleándoles el rostro. ¿Por qué usan el término presunto? Y ya lo hemos explicado, yo en los noticieros yo he explicado por qué el término, pero la gente siempre lo digo casi en todos los programas, son muy doble moral, porque dice,
¿por qué no muestran la cara? ¿Que por qué? Que es un delincuente, que no hay que... Y cuando se muestra así, como es un patas en el suelo, como es el hijo del... ¿Verdad? Ay, sí, entonces la gente... Y la policía lo vive a diario. La policía lo vive a diario. Yo sinceramente me río mucho porque yo me meto a la página de la policía y comienzo a ver y yo digo, si en el canal publican cada cosa, yo digo, bueno, pero es un canal, no respetan, o sea, no tienen por qué, pero se van a la policía y publican cualquier cantidad de barbaridades. Y a veces yo soy bien curiosa, me meto a ver si son perfiles falsos y no son perfiles de personas, o sea... Algunos sí, algunos son falsos. Sí, otros no. Y hemos dado seguimiento a algunos y tenemos uno que otro detectado por ahí y detectada porque también hay mujeres en esa cuestión. Y ya sabemos, más o menos, ya sabemos por qué el ataque, ya sabemos por qué el ataque. Yo digo que uno, vaya, ¿qué les voy a decir? Hace como unos 3 días o 4 días miré una publicación y yo iba a escribir algo en la policía y dije yo, es mi perfil. Y a mí no me interesa, o sea, yo no tengo nada que esconder y yo cuando he tenido alguna situación, soy inspectora, esto y esto pasó y me ha molestado. Sí. Pero yo entiendo que no todos son iguales. O sea, yo me pongo en esa postura, ¿verdad? Del trabajo. Yo tuve un incidente en enero de este año, que usted lo conoció, y yo me exalté y yo le dije al oficial, ¿sabe lo que me da pesar? Porque el oficial me dijo, si usted está molesta, ponga la denuncia. Sí estoy muy molesta, le dije yo, y me acuerdo todavía, no, sí estoy muy molesta. ¿Sabe por qué? Porque se ha invertido tanto tiempo y trabajo en educarlos, que usted bota el trabajo, le dije yo. Yo me acuerdo, me dice el conductor, jefa, yo creí que nos iban a llevar preso por usted. Y le digo, pero es que me molesta, le digo, porque son años, no solo nosotros aquí en Tela como organización, no solo Dayana, sino que a nivel nacional, mucha inversión en capacitar a la policía, y por una acción de uno, esos, porque como que no tuvieron mamá, ¿verdad? Los policías y demás. Es una situación bastante difícil, que lo viven, cómo lo manejan, porque yo a Indira le tengo mucho respeto, admiración, y la admiro sobre todo por la paciencia. Estamos en un chat de medios aquí en la ciudad de Tela. Oigan, es un caso ese chat. Yo solo miro, yo lo leo, yo lo escucho, 2 o 3 veces he opinado o he dicho algo, pero qué paciencia, no sé cómo lo obtiene, porque no es conmigo, pero yo digo, wow. Es un tema en principio de argumentos y de ver de qué manera no responder de la misma manera que la persona nos ataca. Es parte también de cómo uno puede enfrentar la situación y también sabemos de dónde viene, ¿verdad? Y cómo viene. Entonces es como eso, si de todos los que están ahí convenzo 2, yo ya gané, ¿me entiendes? Con mi argumento yo ya gané. Entonces siento que ese es mi punto, sabemos por qué esa persona lo hace y siempre va a ser así. Porque eso es lo que él busca. Entonces, pero yo, nosotros vamos a seguir haciendo el trabajo independientemente de que la persona nos quiera criticar o nos quiera ningunear las actividades que nosotros hacemos. Nosotros hacemos un gran trabajo, la Policía Nacional hace un gran trabajo. No ha sido fácil para la policía, estamos en un mal momento porque la sociedad como tal, lastimosamente estamos en un gobierno donde ha tenido mucho en estos días ha generado, no sé, polémica, a muchas cosas, y nosotros somos el primer respondiente, nos agarran. O sea, somos como el talón de Aquiles del propio gobierno y es lastimoso porque yo creo que trabajar como policía más que un trabajo cualquiera es una vocación. Yo soy de las que le estaba diciendo el otro día y estoy pensando como decía alguien, voy a pedir el baja, porque es que llegamos a un momento en que estamos cansados, queremos colaborar, queremos seguir aportando ese granito de arena, pero el cuerpo dice no. Y es física y mentalmente. Física y mentalmente, porque
Por eso siempre han dicho que soy una defensora de ustedes, pero nosotros siempre hemos dicho, pues ya son personas que están fuera de su ciudad, no están con su familia. Entiendo, no todas las personas somos iguales, no todos los que estamos en medio somos iguales, no todos los que son policías, no todos los fiscales, no todos los jueces, cada quien tiene y nadie, ¿verdad?, está exento de. Pero sí es un trabajo bien agotador, lo miramos siempre, unos incendian y la policía es quien tiene que apagar el fuego, que otros incendian y siempre son los villanos. Por supuesto. Siempre son los villanos y están pues en una situación bastante dispareja. Sí. Es la fuerza pública, creo, con mayor desventaja, ¿verdad? Porque, o sea, las facultades que ustedes tienen no son las mismas que tienen los otros, ¿verdad? Y siempre están en una gran desventaja. Pero hay oficiales como usted, sensibles, oficiales que saben cuál es su labor y espero que no se dé de baja, que se tome vacaciones, que continúe, porque se necesitan, la verdad que se necesitan. Tela es un municipio muy tranquilo dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe, obviamente sabemos las situaciones que vive el municipio, pero dentro de lo que cabe es un municipio tranquilo que le da la oportunidad de poderse en sus patrullajes poder ver el mar, ¿verdad? El mar, sí, dentro eso no de tiene precio. Sí, exactamente. Sí. Como mujer, Indira, ¿qué le diría usted a otras mujeres que se sienten, o cómo inspira usted a otras mujeres que quieran pertenecer a esta institución o a cualquier otra institución de seguridad? ¿Cómo Indira dice o cómo se prepara Indira cada mañana para inspirar? Porque al final la niña, el del preescolar, la niña de la escuela, la jovencita, alguien ha idealizado llegar ahí. Y usted está el día a día y ¿cómo inspira? En principio el uniforme, cómo nos vemos como mujeres con el uniforme. Le digo yo siempre a mis compañeras que el uniforme es de hombres y para hombres, pero que nosotras las mujeres no debemos perder esa feminidad que nos caracteriza y que nos hace que algunos piensen que somos débiles, están equivocados. Creo que la mayor fuerza la tenemos las mujeres y somos bastante estrictas. Y a mí es que yo soy un poco así, un poco amable, solo que no levanten la voz, les digo, porque cuando levantan la voz entonces me transformo. Sí, ya me tocó verlo, me transformo. Pero tiene que ver con eso. Yo he visto un cambio de la niñez hacia nosotros. Hubo un tiempo que los niños no se nos acercaban, nos tenían miedo. Hoy que alguien yo he sido así, que alguien me queda viendo, un niño y se me acerca, le digo yo, antes no lo teníamos. Así que ustedes, si un niño quiere tomarse foto, abracémoslo, acerquémoslo, y que él quiere la gorra, quiere esto, estar con uno, eso es una ganancia que la policía tiene, a pesar de todo lo malo que nos puedan decir. Ese niño quiere ser como nosotros. Así es. Y eso es una inspiración que otros de la camadita que está más arriba, que estamos en los 20, eso crecieron odiándonos porque fueron reprimidos. Sí, es válido. ¿Verdad? Válido, fueron reprimidos en su momento, era la función que tenía la policía y eso es lo que no se entiende. No era yo haciendo, era el organismo como tal, pero la gente lo vio así y se toma a títulos personales y eso no es así. Nosotros no somos enemigos. Y hace poco decía una señora, si no te portas bien la policía te va a llevar. Me regreso y le digo yo no te voy a llevar, yo soy tu amiga y te voy a cuidar. Y se quedó la señora así. No, porque eso le va generando una situación complicada en su psiquis al niño. Sí, entonces yo te estoy para cuidar. Y así el niño se sonrió y estuvo ahí queriéndome así cercano, el chiquitín. Y eso es bonito, ¿verdad? Que los niños se le quieran acercar a uno porque uno los inspira a cómo se ve. Bueno, después uno me dijo que
qué bonita esa policía. Yo dije, ay, de verdad, digo, yo no me vi en el espejo este día. Eso también lo agrada a uno, ¿verdad? Porque es la forma en que también las personas, recuerde que también tiene que ver con eso. Y yo le digo a mis compañeras, hay que maquillarse, no nos comparemos con ellos. Nosotras, bonitas, maquilladas, es parte de nosotras, es eso. ¿Por qué no me voy a maquillar? Si a mí me gusta. O sea, hablábamos, no recuerdo si hoy o ayer en casa, que las mujeres policías, y creo que esto es por cuestión siempre de la misma institucionalidad o por siempre demostrar que sí puede, pero son más rudas que los hombres. sí. O sea, cuando te detiene una mujer policía, la mayoría de las personas, de los hombres, los conductores, dicen, bueno, cuesta, ¿verdad? Sí. Porque las mujeres siempre con mucha seriedad, siempre. Entonces, creo yo que es precisamente por ser un lugar de hombres, de una profesión de hombres, que hay que mostrar que yo puedo. ¿Cierto? ¿O estoy con una perspectiva? Sí, ha sido difícil querer encajar, porque a veces incluso hasta el vocabulario que las compañeras a veces tenían, y yo les decía, no, yo no soy malcriada, yo soy una persona educada, yo no digo malcriadezas, y no las necesito. Entonces, yo no tengo que decir malcriadeza para encajar con los compañeros varones. No acepto la vulgaridad y no acepto las allanadas de nadie, ni de mis propios compañeros de promoción, ni de nadie. Entonces yo mantengo mi postura y me relaciono con ellos. Entonces, no, si no permito a los compañeros, lo voy a permitir a alguien de afuera. No, obvio no. Entonces, de esa forma, ha sido equivocado de pronto de que las compañeras por encajar, pero hoy he visto también un cambio generacional. Hoy tenemos más mujeres entrando a la policía, ven una oportunidad y hemos tenido más mujeres. Incluso algunos de los requisitos se bajó, los requisitos para que las mujeres tuviéramos más mujeres. Esto hay que reconocérsele al ministro, al todo el directorio que tenemos actualmente en la policía, que le ha dado una gran apertura a las mujeres. El ministro fue el que tomó la decisión de mandar a mujeres a comandar, y hemos tenido varias mujeres comandando, y bueno, para muestra un botón, ¿verdad? La Ceiba, también, y las de la Bahía. ¿Cuándo en la vida habíamos tenido una mujer comandando ahí? Entonces, creo que siempre los hombres tratan de que el trabajo de la mujer, claro, a nosotros nos miran más para podernos evidenciar, o sea, exponernos de que no podemos hacer el trabajo. Pero cuando están ellos, no. Y ese es el papel que los medios de comunicación no hacen. Si nosotras las mujeres somos menos corruptas, no voy a decir que todo el mundo es blanca paloma, ¿verdad? Porque hay de todo, ¿verdad? Pero las mujeres en sí son menos corruptas que los hombres. Entonces, y eso no lo pueden, eso no lo pueden negar ellos. ¿Y qué sucede? Que cuando nos miran, y si usted se fija, le pasa a la presidenta, por ejemplo, o sea, a la presidenta. ¿Cuándo habíamos tenido una presidenta? ¿Se puede equivocar la presidenta? Sí, se puede equivocar, porque es la primera vez que ha sido presidenta. No hemos tenido otra presidenta. No hay precedentes. Entonces, ¿por qué razón empezamos a atacar? Pues yo defiendo a la presidenta, la tengo que defender, en principio, que es mujer. Y en segundo, no habíamos tenido otra mujer. Entonces, ¿con quién la voy a comparar? Entre ellos los hombres sí podemos señalarlos. Se han equivocado, se siguen equivocando y continuarán equivocándose. Y que a casi 4 años de gobierno se sigue diciendo que no es ella la que manda, ¿verdad? Por ser mujer. Pero no importa, nosotros, la señora, doña Xiomara, es un caso de resiliencia. Sí. Y los que conocemos y sabemos, sí lo es. Y yo creo que si alguien se escudriñara muy bien en la vida de la presidenta, supiéramos todo lo que ella ha vivido como mujer, y eso de ser atacada, y eso de ser de haberla comparado con una ama de casa, que pues, ¿y por qué no? O sea, esa es otra cuestión. ¿Por qué yo tengo que calarme el estigma solo porque alguien más lo dice? O sea, ¿y qué tiene que ser una ama de casa? ¿Hay algún problema con eso?
ese es un trabajo no remunerado en esta sociedad. Y el trabajo más arduo, usted nunca termina. Entonces, a veces es bien difícil exponer todos estos puntos, porque entonces ya empiezan a nosotros encasillarnos, son feministas, son, bueno, a mí que no me han dicho, pero como yo les digo, mire, sí soy feminista y a mucho orgullo, pero no soy una feminista radical. Soy una feminista social, soy una feminista, tiene 3 fases el feminismo, donde yo lo conozco bien y sé dónde yo estoy. Creo que los hombres pueden ser aliados, podemos ir a la par, acompañándonos juntos y crear una sociedad distinta, un poco menos violenta de la que actualmente vivimos. Justamente, mire, usted nos encaminó a la siguiente pregunta. ¿Cuál cree que es el desafío de seguridad que tenemos como país actualmente y cómo la ciudadanía, nuestros televidentes, todas las personas que nos ven, pueden colaborar? Porque la verdad hay muchas situaciones y una situación, violencias domésticas, que nadie le hace caso a la violencia doméstica, y hemos visto cuántos feminicidios, hemos visto cómo terminan los casos, inclusive hasta policías muertos. El tema de seguridad en este momento en el país y cómo la ciudadanía puede colaborar. Hace poco estuve en un evento invitada por el capítulo del Colegio de Abogados acá, que por cierto es importante estas capacitaciones que brinda el capítulo del Colegio de Abogados, y gracias porque siempre me invita el abogado, ¿verdad? Entonces yo siempre participo. Importante algo que tocaba un abogado ahí, y hablaba de que él tenía temor porque la seguridad él no se sentía seguro y todo lo demás, pero la seguridad es un trabajo de todos. O sea, si yo sé que voy a estar en peligro relacionándome con X o Y persona, obvio que tengo libre albedrío para decidir y no me voy a relacionar. O sea, y cuando ocurre un femicidio, vamos a tocar este tema del femicidio. Ocurre un femicidio. Por ejemplo, yo escuchaba hoy un medio de comunicación que ocurrió, que dice, pero lo hace con una connotación de morbo, y es ahí donde yo creo que no cumplimos con la labor el periodista. Dice, lo encontró en el lecho y cegado por los celos, mató a machetazos a quien le robaba el amor, hasta ficcionado aquello. O sea, eso es morbo, eso lo que genera es que alguien más venga y vuelva y repita esa acción. Entonces, pregunto, ¿la policía podría evitar que ocurriera esa situación? A usted le pregunto, porque le estoy poniendo el panorama, ¿usted cree que la policía pudo haber evitado eso? Sin conocimiento, ¿no? Tenía que ver la persona Número uno, sin conocimiento. Uh-huh. Porque recuerde, el problema de pareja está en la casa, y si usted no pone en conocimiento a la policía, yo no puedo adivinar qué está sucediendo. Entonces, muchas veces dicen, y yo eso lo he peleado con varias organizaciones de mujeres. No nos responsabilicen de todos los femicidios. Nos vamos a responsabilizar de aquel que teniendo esa mujer ya una denuncia no se hizo nada. Pero si usted va a escudriñar, usted se va a dar cuenta que esta persona jamás puso en conocimiento lo que estaba viviendo. Y entonces no podemos, o un hecho aislado que se da al calor de los tragos. ¿Pudo la policía evitar si estaban dentro de una casa? O sea, hay cosas que en todo lo quieren que uno se responsabilice. Entonces no es así. Por eso dijimos, la seguridad es responsabilidad de todos. Y justamente en eso, recordando, ahorita que usted hablaba, recordaba yo, recibí un diplomado de convivencia y seguridad ciudadana, y nosotros somos muy responsables de nuestra propia seguridad. El camino que tomamos para ir a casa, las costumbres que tenemos, las actividades diarias, y es un conjunto, porque yo como persona tengo mis medidas de seguridad, ¿verdad? Tengo yo, pero
la ciudad también tiene. Hablábamos de calles oscuras, deberían de estar alumbradas porque existe el crimen de oportunidad. Claro. ¿Verdad? Porque gozábamos hace unos días con mi familia, andábamos en El Salvador caminando de noche. Y yo con gran miedo, ellos bien tranquilos, ¿verdad? Yo con miedo porque obviamente yo oscuro. Me dice, mami, pero es que está todo tranquilo. Y yo, es crimen de oportunidades. Claro, o sea si yo me voy por una zona oscura, puede suceder. Sí. Gracias a Dios no sucedió ni nada. Sí. Pero nosotros como personas, como ciudadanos, debemos de también ser prudentes. Pero todos somos responsables. Todos somos responsables. Como usted les acaba de decir. Exactamente. ¿Es responsabilidad de la policía que la calle esté oscura? No es responsabilidad de la policía. No es responsabilidad, o sea, ahora, le pertenece al municipio. Exactamente. Pero vamos, el municipio está allá en su oficina. Es el ciudadano que debe exigirle al municipio, señor, venga a ponernos la luz o más de quien corresponde, pero el ciudadano no lo hace, vamos a llamar al programa suyo y le voy a decir, usted no le va a resolver, yo se lo digo al amigo Luis, que somos amigos con Luis, tenemos una buena relación con él, amigo Luis, le digo yo, dígale a su denunciante que busque el canal, que soy yo, la Policía Nacional, o usted le va a ir a resolver ese problema, amigo. Y es que nos hemos acostumbrado, en Tela sucede algo, y los 7 años casi que trabajé en medios, que trabajé frente a los noticieros, si no se hace el escándalo en los noticieros, no se resolvía. Las autoridades no resolvían. O sea, si la ENE, que el foco, que si la municipalidad, esto, que nos acostumbramos a eso. Sí. Obviamente las autoridades cambian, las metodologías cambian, los procesos cambian. Eso los tenemos claro. Sí. Pero sí es una situación, recuerde que es la ciudad de Tela, es una ciudad, el municipio es extenso, pero la ciudad es pequeña. Entonces aquí todos nos conocemos. Pero culminando ese tema de seguridad, el tema de seguridad es un trabajo de todos. De todos, por supuesto. Todas las instituciones gubernamentales, municipales y policías. Y la ciudadanía completa. La ciudadanía completa. Yo siempre lo he dicho, bueno, el modelo de policía comunitaria me gusta muchísimo a mí porque se involucra la comunidad en la seguridad. Lastimosamente no se ha seguido implementando, o se cambiaron, no sé qué es lo que ha pasado. Sí. Pero hay cosas que son buenas que hay que continuarlas, pero cada jefe, cada tiempo, pues se cambian esas cosas y ni modo, pero hay que adoptar lo bueno. Y en este caso hay una parte de ustedes que es muy importante, que la gente se queja muchísimo, y es los operativos. Eso sí es parte de la Policía Nacional para prevenir que no anden alcoholizados y que vayan a accidentarse o a matar a alguien, que vayan a cometer un delito. Obviamente no tienen la varita mágica para saber quién va a ir a cometer un delito, pero esos operativos sí es parte del tema seguridad. Mire, yo le decía precisamente en esa intervención que tuve yo ahí en el Colegio de Abogados, las personas más difíciles para enfrentar en esos operativos son los abogados y los periodistas, porque toda la vida le quieren hablar a uno de leyes. Entonces tenemos que llevarlos a lo que dice la ley en el artículo 80 de la Ley de Tránsito, que me permite a mí inspeccionar un vehículo, pero también me lo dice el Código Procesal Penal. Pero tienen los abogados y empiezan a decir, no pueden, ¿por qué me van a bajar del vehículo? Entonces le digo yo, es solo colaborar. La persona que no anda con problemas, que no debe nada, es el ciudadano, va. Ahora, yo, y me opondría si la forma en que me aborda un policía, porque yo soy de las personas que yo le digo al compañero, estábamos en un operativo y le dice a un policía, a un ciudadano, hermano, dame tu licencia y tu revisión, y vengo y le llamo, venga, eso hermano él, no mi hijo. Entonces no le diga hermano, dígale caballero, señor, esas son las palabras que a usted le enseñaron cuando lo formaron.
Entonces, no es su hermano, no es su brother, es un caballero, es una dama, es una señora, y así usted debe referir. Enseñémosle a la población que somos educados. Y de esa forma nosotros vamos a recibir respeto. Ahora, si un ciudadano se niega, yo tengo sospecha de que aquella persona se niega, yo no lo voy a, simplemente lo que ya sabemos cuál es el procedimiento, tengo que llamar al fiscal y le voy a decir, señora fiscal o señor fiscal, difícil acá, no voy a meterme en ese rollo porque ya estamos bien emproblemados. Pero ese es el procedimiento y eso apunta a lo que deberíamos de hacer. Sí. Para cuando nosotros tenemos sospecha de que algo se está cometiendo. Y es muy importante el tema de cómo la policía aborda, así, ¿verdad? Porque, bueno, yo le mandé a usted en enero el video de cómo nos abordaron, cómo y todo, y por eso me molesté muchísimo. Y he tratado de mantenerme un poco al margen, pero también me he encontrado, como yo viajo mucho, en las carreteras, pues, tantos operativos, sobre todo cuando son fines de semana, sí, ¿verdad? Sí, entonces sí me he encontrado con agentes muy respetuosos. Sí. Inclusive me ha sorprendido, ¿verdad? Me ha sorprendido y creo que, no recuerdo si yo se lo escribí a usted, pero yo le dije, pucha, todo el país hemos recorrido y aquí en Tela me vienen a hacer eso. O sea, sí me molesté porque venía, creo que de El Salvador, entonces nos habíamos pasado todo el Canal Seco, que hacen operativos hoy en día en Canal Seco, nos habíamos pasado con Mayagua, que siempre hay operativos, habíamos pasado todo, y aquí en Tela, y con una actitud que yo, pucha, todo el trabajo, es una acción. Es todo un trabajo. Yo creo que también nadie le pudo explicar, es una acción. O sea, nosotros vemos un carro sospechoso y es una acción que se hace. Operativamente, que le cruzamos la patrulla a alguien enfrente, así en cualquiera. Pero como nunca me había sucedido. Exactamente, pero se ha hecho sí, a varios vehículos, a varias personas se le ha hecho que se le atraviesa, que se pare y algo así. Entonces, yo sé que le pudo haber causado y sabemos lo que le sucedió realmente, ¿verdad? Fue bastante complicado. Sí, la verdad, pero yo entiendo, vaya, se lo voy a decir y es así. Al azar, esa es la otra cosa que les iba a decir. Y se lo voy a decir de esta manera, es que el temor que hay de la ciudadanía, porque hoy en día no se sabe realmente si son policías o son delincuentes. Pero por eso yo ahora mismo le aclaro. Sí. Y eso sí, yo quisiera que de pronto quedara bien claro. Nosotros los policías, usted se fija, tenemos que tener nuestra patrulla ahí, nuestros conos que ahora son anaranjados, ojo con eso, son anaranjados lo que tenemos y estamos uniformados de esta forma. O sea, ya ahora que querer tergiversar, que de pronto diga, claro que yo no me voy a parar, yo tengo que tener mi cuidado, pero si usted me mira, usted nos está viendo, habemos varias personas y que pretenda decir la persona, no, es que yo no sabía si eran delincuentes, entonces yo soy de las que les digo que no, o sea, disculpen, pero no es así. Si yo entendería que de pronto no esté la patrulla, que de pronto le estén dos fulanos, o sea, normalmente con la patrulla motorizada suele suceder, la motorizada. Pero atan 4 y tienen que andar los 4. Sí, entonces, y esas son el tipo de cosas que, bueno, el programa no lo vamos a profundizar en ese tema, pero sí vamos a poder hacer así algunos blogcitos, porque son las cosas que la población mucho se queja, y usted lo sabe que lo ponen en las redes sociales, mucho se queja. Pero ya saben, si andan motorizados tienen que andar 4 y con sus conos anaranjados cuando está la patrulla, por ejemplo en el bulevar que se colocan, a veces por el parque Monumento a la Madre, en el parque El Guay, que son donde los he visto. Y quiero hacer hincapié en algo. Son policías y pueden pedirle a usted su documento y usted no puede negarse a enseñarle su documento. Y yo le quiero decir algo más. En Tela ocurre una situación que los habitantes de Tela deberían de tener más cuidado. Anda mucho extranjero aquí y ya se les advirtió, ya se les ha dicho a varias personas, anda mucho colombiano haciendo préstamos, se nos está inundando. De usted depende, amigo o amiga televidente, que esta gente continúe aquí. Hoy no vamos a tener una consecuencia, pero mañana sí. Cuando cobren y esas personas no puedan pagar.
Entonces, ojo con eso, no crea, es parte del trabajo identificar que usted sea de tela y que sea hondureño. Más que de tela, no, que sea hondureño, con su tarjeta de identidad. Por eso le sugiero que cargue su tarjeta de identidad. Somos visitados por extranjeros, no sabemos qué anda buscando ese extranjero aquí. Hay gente que anda permisos vencidos, 90 días son estadía en Honduras. Después de 90 días no puede circular aquí en Honduras, no puede estar en Honduras y mucho menos haciendo un trabajo, laborando, porque hay permisos que se deben cumplir. Entonces, cuidémonos. Hay alguien en mi sector, esta es parte de la policía comunitaria y es un consejo que estoy dando. Si usted en su sector ve a alguien que no es del sector, que no sabe quién es, cuide su sector, informe quién es, llame a la policía entonces y diga, fíjese que yo, y no es sapo, como le dicen algunos, no es sapo, está cuidando su familia y su entorno. Cuidemos, no crean que todos no tenemos la capacidad para cuidar a todo el mundo. Los tocan como 13,000 personas, no podemos, ¿verdad? O sea, así nos toca, no tenemos la capacidad para estar cuidando a todo el mundo. Ya para finalizar, subinspectora, ¿cómo logra usted tener un equilibrio entre su familia y su trabajo? Porque es un trabajo bastante exigente. Los policías sufrimos mucho con este tema. Pasamos más tiempo con el compañero policía que con la propia familia. Y a veces nos duele mucho cuando un compañero nuestro fallece, porque ha sido más que aquel que es hasta los propios hijos de uno. Porque hemos convivido, imagínese usted que yo vivo 15 días con esa persona y 2 días con mi familia. En un mes yo solo convivo con mi familia 4 días prácticamente. Entonces es bien difícil que yo me pueda desligar totalmente de mis compañeros y de mis compañeras policías, de mis jefes incluso, de toda la institución. Es una institución que acapara, que absorbe demasiado, todo nos absorbe. Entonces muchas veces nos dificulta las relaciones con las mismas parejas. Hay mucho problema de eso dentro de la policía y es precisamente por ese trabajo que tenemos, bien difícil. Si pudiera hablarle a las mujeres que en este momento nos están viendo, ¿qué consejo les daría para que pudieran lograr sus metas, sus propósitos, esos sueños que tienen como mujer? Que las mujeres no tenemos que quedarnos en lo que nos digan los demás. Y tampoco decir que tenemos que luchar y sacrificarnos, no. Es si yo quiero hacer esto, tengo todo, mi mano, mis brazos, tengo todo, porque yo voy a negarme a cumplir con eso, con lo que yo he soñado ser. Las cosas las podemos lograr de cualquier manera, siempre se logran y se logran. Y es parte del éxito que la mujer tiene. Y no permitamos que alguien más nos enseñe el camino. En la vida hay éxitos y hay fracasos, pero el fracaso nos enseña a ser resilientes y las mujeres somos las más resilientes de la sociedad. Así que es poco o nada lo que yo les podría decir para enseñarles o para decirles sigan adelante, porque lo logran, día a día lo logran. Y la gente se pregunta, ¿cómo hace esta mujer para mantener esos hijos? Ni ella misma sabe y lo logra. Entonces no hay una fórmula mágica para decirle, con esta fórmula mágica usted mujer lo va a lograr. No, usted sabe su estructura, su conciencia como mujer lo trae en el ADN, ser resiliente y lograr el éxito, llegar hasta donde quiera llegar. ¿Qué sueño personal y profesional piensa o tiene para cumplir en los próximos años y días? Quisiera ejercer mi carrera de derecho en la calle y siempre estar relacionada con las organizaciones de mujeres y defender a las mujeres y también estudiar los ovnis, ¿no? Pero es parte como del coso, de lo jocoso, pero sí ese es lo que yo al final, mi hija también es abogada y
y parte de mi esencia está ahí con ella, y le he enseñado que debemos retornar a la sociedad lo que de arriba nos vino, ¿verdad? Lo de que el Divino Creador nos permitió lograr a través de esa inteligencia que las mujeres tenemos, más inteligentes que ellos, pero no hay que decirle. Pero sí, esa inteligencia que nosotros heredamos a nuestras hijas, a nuestros hijos, y que nosotras mismas las tenemos, esa parte, yo le digo a mi hija, nosotros tenemos la obligación de regresarle a la sociedad ese granito de arena. Yo siempre digo, dar por gracia lo que por gracia recibimos, ¿verdad? Siempre Dios ha sido bueno, nos ha bendecido, y es por ello que debemos de. Así que uno de los tantas cosas en que coincidimos. Esto ha sido esta entrevista, que nos hemos quedado muy cortas. La subinspectora, estaríamos muchísimo más tiempo hablando con ella. Esperemos pronto volver a tener y seguir en este diálogo. Gracias, de verdad, muchas gracias. Nos dio, nos educó, nos dio bastante contenido. Gracias, de verdad, qué bonito saber que hay mujeres tan preparadas y profesionales dentro de la Policía Nacional. No es una tarea fácil, y pues a seguir trabajando, porque la verdad de que quitar una imagen negativa cuesta, pero se está trabajando para ello. Que sigan enfocándose los oficiales, ¿verdad?, para seguir trabajando y que puedan ir cambiando. Pero hoy conocimos a la mujer, conocimos a la madre, a la hija, a la profesional, a una oficial que tenemos el honor de tener aquí en el municipio de Tela y que es muy cercana. Lo he vivido, lo hemos conocido, y quienes la hemos tratado sabemos que es una oficial muy cercana con la población, y sobre todo con el tema de vulneración de derechos a los grupos, valga la redundancia, a los grupos vulnerables como niñez, juventud y mujeres. Así que muchísimas, no están solas, aquí tenemos una gran aliada que seguirá peleando, porque si pelea es una Dayana, les cuento que es igualita a Dayana, solo que ella con autoridad, yo no. Pero gracias, mil gracias por esta entrevista, gracias a usted que nos está viendo. Si aún no nos sigue, si llegó aquí por casualidad, vaya a nuestras redes sociales, Facebook, TikTok y YouTube, a seguirnos como Mujer Tu Voz Cuenta. Así que muchísimas gracias a todo nuestro equipo, gracias por un jueves más. Será hasta la próxima semana aquí en Mujer Tu Voz Cuenta.